Hola, hola Pablo, estoy muy contento hoy de estar aquí con Pablo Brigidano de Glassinox, que es uno de nuestros clientes y Ujú, hace algunos meses trabajamos en un proyecto muy interesante, la traducción de un catálogo. Y ujú. nada, Pablo, antes que nada, de verdad, gracias de corazón. Para nosotros es siempre es muy enriquecedor conocer la opinión de nuestros clientes y darla a conocer a los demás. Y bueno, Glassinox realmente es una gran empresa que se dedica a la fabricación de mamparas de ducha, pero ya como Exacto. a otro nivel. Si me quieres explicar tú un poco lo que es y la De acuerdo. empresa. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista. Yo sé que a vosotros esto os puede ayudar mucho porque los testimonios de clientes pues sirve para que otras personas confíen en lo que hacéis, en el trabajo tan bueno que hacéis. Como bien dice, Glasino es una empresa española afincada en Sevilla, dedicada a la fabricación de mamparas de ducha. Es verdad que ha sufrido en los últimos años un crecimiento bastante elevado, exponencial, al dedicarse ahora también a fabricarle mamparas de ducha al Leroy Merlin. Es por eso que ahora, bueno, hemos tenido que duplicar muchos esfuerzos, incluso ahora tenemos dos naves en la misma localidad y una está destinada solamente a la fabricación para el Leroy Merlin y otra para el comercio convencional, para nuestras tiendas y distribuidores. Es por eso que, bueno, que ahora tenemos también que hacer más catálogos. Uno de ellos es el general de Glassinox y otro el general del Leroy Merlin. Yo soy, en este caso, soy el coordinador de diseño en Glassinox y soy el encargado del restyling y la mejora de los elementos que componen las mamparas, así como de diseñar y elaborar los catálogos, esto que te comentaba de productos. Efectivamente, sí, sí, que es uno de esos catálogos en los que nosotros os ayudamos a Exactamente. traducir al Es, portugués. exactamente. Y te quería decir, ¿cómo gestionabais el tema de la internacionalización y de la traducción antes de trabajar con nosotros? Pues mira, la verdad es que antes de trabajar con vosotros no teníamos una gestión de traducción de catálogos como tal. En algunas ocasiones, cuando nos ha hecho falta, pues por contacto nos han podido facilitar la traducción de nuestros catálogos casi siempre al inglés. Es verdad que en otros idiomas que ya son un poquito más, no están tan extendidos como el inglés, en este caso con vosotros hicimos el portugués, pues nos costaba más trabajo incluso recibir simplemente las traducciones. Entonces, bueno, es verdad que como te comento, no había ninguna gestión, lo conseguíamos a través bueno, o de escuelas de traducciones y demás, pero internamente en la empresa o con una empresa asociada no trabajábamos. Entiendo. Y a nivel de formato, cómo lo hacíais? Vale, Claro, esto sí que esta es la parte más interesante que yo creo, porque obteníamos las traducciones bien en Word o en PDF y era una traducción literal de los textos. Es ahí donde a nosotros eso se nos quedaba muy corto con respecto a traducción, porque el tiempo que se emplea en llevar esa traducción literal de textos a la maquetación de un catálogo es donde está el proceso, yo creo, más arduo y más complejo. Si anteriormente nos daban las traducciones en texto, en Word, en PDF, al final el trabajo más complejo era el de irlo copiando y y, colocando y colocando. dentro de la maquetación propia del catálogo, que en nuestro caso lo hacemos en el software InDesign, que es un software específico destinado para, bueno, específicamente dedicado para la maquetación de catálogos. Efectivamente, sí, sí, sí. Y, de hecho, o sea, si no recuerdo mal, tú nos contactaste justamente Mm, por ese motivo, ¿no? Porque nos exactamente. encontraste buscando Mm, traducciones de InDesign y mm, efectivamente ahí sí que podemos decir que bueno, hemos dado totalmente. una solución, creo, ¿no? A Total. ese tema. Y Mm, porque sí, tú nos pasaste los archivos de InDesign, nosotros ujú, pudimos traducir los exacto. archivos IDML, que son el archivo de intercambio. Y dime, y Mm, luego en la vuelta, ¿cómo fue? Me imagino un poco más claro. ágil, ¿no? No, un poco más ágil, no, totalmente más ágil. O sea, nosotros lo que buscábamos era concretamente lo que vosotros ofrecíais. Pasaros un catálogo en el formato original, editable, y vosotros os encargabais de hacer tanto la traducción
como la colocación de esas traducciones en el formato, ¿no? En InDesign, para que esto quedara igualmente maquetado. Cosa efectivamente. que parece a priori fácil, pero una frase o un párrafo escrito en castellano no tiene la misma dimensión de caracteres que escrito en otro idioma, en inglés, en portugués, etcétera. Entonces, al Efectivamente. final hay que ir readaptando esos cuadros de texto, esos espacios destinados a los párrafos y los textos. Y claro, cuando tú entregas ese formato editable, y aparte de hacerte la traducción, te devuelven ese mismo formato que ya después puedes seguir tú reeditando, pero viene todo igual que lo has entregado, pues es que era lo que buscábamos. Nosotros encontramos, como tú bien has dicho, buscando esto concretamente. No buscábamos a alguien, ni una empresa que tradujera un catálogo, sino una empresa que tradujera y maquetara o Claro. remaquetara el catálogo. Efectivamente, sí, 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 de eso se encargó, por cierto, mi socio Sergio, que Mm, ahora mismo no está, que ya mm, recuerdos, sí, y ha sido, no, no, ha sido un trabajo muy interesante, porque bueno, aparte que mm, el catálogo es muy extenso, también tiene un sí, diseño muy llamativo, con imágenes elaborado. elaborados, exacto, no Mm, es el típico catálogo con fichas de productos con imagen a la izquierda claro. y ficha Era, técnica y nada era más. complejo, era Era complejo. complejo, sí, sí, sí. Era también es una parte estética que hay que Ujú, respetar y totalmente. entiendo lo que dices, ¿no? Que sí, sí, Ujú, que más trabajo asume el proveedor externo, menos trabajo para vosotros y totalmente. así os podéis dedicar a lo Claro, que realmente importa, ¿no? Que es el negocio. claro, Muy bien, muy bien. totalmente. Por terminar un poco, obviamente el servicio fue espectacular, es que no hay ni siquiera una valoración ni mejor ni peor, simplemente tal y como se entregó, se devolvió bien traducido, bien maquetado. Es que el trabajo a posteriori por nuestra parte ha sido ninguno. Estaba Va. todo correcto y estaba todo como, Pues como me queríamos. alegro mucho. Sí, 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 no, estupendo. Es lo que se Mm, intenta hacer siempre con nuestros mm, clientes, es bueno, eso, asumir nosotros la parte más engorrosa, porque bueno, es mm, nuestro trabajo, y para que no lo tengáis que hacer vosotros. Me alegro mucho que las cosas hayan ido bien. Me alegro mucho por total. la proyección de Glassinox Muchas y por gracias. esta colaboración con Leroy Merlin, porque hombre, es un grupo Sí, enorme sí, y entonces, obviamente. aunque eso suponga cierta carga de trabajo no Total. añadida, Sí, que sí, sí. ya veo ahí mucho movimiento por detrás Sí, tuyo. pero se De- de- asume de- bien el reto. El reto está, está muy bien. está contenido, vamos. Estupendo. Lo queremos llevar a cabo. Estupendo. Pues Pablo, nada más. Muchísimas gracias por tu Gracias a vosotros. tiempo. Espero que Mm, podamos colaborar y seguro que ayudaros sí. a traducir algún catálogo más para vuestra expansión. Pues Muchas nada, gracias. un saludo. Un Hablamos. saludo. Hasta luego. Hasta luego, Adiós. gracias.